Oye, ahora sí una duda. ¿Cuál era el comando rápido para tirar esa flecha? No me acuerdo bien cómo... La flechita es que yo hago la combinación en el teclado, que Ay, a mí, o al menos en mi teclado, es la tecla que está al lado de la Z. sí, es eh, que me acuerdo que había como comandos como con el teclado para que apareciera esa yo flechita. me sé el de pipe, que es control mayúscula M, y te Sí, hace pipe. Pero cómo hacer la flechita, no, sí, sí, me acuerdo que una vez lo hice, pero después ya nunca lo usé. no yo ya me acostumbré a hacerlo así. Entonces, el de RNorm es el que es más útil por si acaso. Si quieren jugar con algunos datos. Y siempre les va a hacer, no sé si quieren 1500 datos donde el promedio sea, ponte tú, 34,5. Entonces si yo quiero saber el promedio y me lo puedo lanzar en la consola. Benjamín, Dime. creo que no se ve la pantalla. No, si no está proyectando nada. Ah, te equivocaste, la sacaste y no la volviste a poner. Ahí la ven. Sí, ahí se ve. Ya. Entonces como les iba diciendo, con ese RNOR puedo hacer 1500 datos que mantienen la distribución estándar, pero que el promedio sea 34,5. Entonces hago y aquí veo si en verdad lo hizo. Ya tiene un por carácter pedagógico y me va a mostrar todos los datos que la consola me va a lanzar. Entonces si yo quiero saber si efectivamente lo hizo bien, voy a preguntarle el promedio. 34,5. Luego le agrego unos decimales más. ¿Qué es lo que le pedí? Entonces puedo hacerlo más exacto si quiero con R para que me lo dé. Entonces no sé. 54,568. Entonces lo vuelvo a hacer y lo cambio. Pero solamente porque este mantiene la distribución estándar. Y después yo le hago un test de correlación, me tendría que dar los datos. Y un repeat, básicamente lo que hace este comando es que repite. Ya, entonces el primer argumento es qué es lo que yo quiero que se repita, que en este caso sería la palabra Santiago, y siempre que están escribiendo una palabra que se entiende en R que es una palabra, no un objeto, yo lo tengo que encerrar entre comillas, porque es un carácter, o un factor, o una variable categórica, como se puede entender. Ya, y yo quiero que Santiago lo repita 50 veces. Disculpa, Benja. Después reviso. ¿Ya? Que yo me metí recién a la clase. Empezaron antes, ¿no? ¿O no? Estamos haciendo todavía un repaso. Ah, ya, ya. Ok, ok. ¿Quién me pregunta? Yo, Sebastián, me acabo de meter. Como hace 10 minutos, pero está, es un repaso de cómo crear variables. Ya, dale, dale, dale. ¿Se lo fuiste al taller anterior? Yo sí, sí. Ahora creaste la variable z y ahí le estás diciendo que la repita y ahí le pusiste bueno, Santiago y después 50 veces. Que se repita. ¿Eso? No, no lo fallé. Pero en algún momento sí partí por el crear. Pues
Simplemente es una forma de crear variable. Y ahí si yo quiero que Beja tenía apagado tu micrófono. ahí sí, Sí, ahí sí. Y sacaste la pantalla, por si acaso. es que no sé qué está pasando, es que estoy apretando las combinaciones de tecla a lo mejor en el... Lo va cambiando. ¿Ahí lo ven todos? Sí. Sí. Pon Ya. en view, aumentale la escala de visión si podí. No, ¿Con no, cuál se no. hace ese? No, el mismo R ponía arriba view y aumentáis ponle más zoom in para que vean mejor los cabros. Sí, así. Ustedes me dicen cuál les queda más cómodo. Ahí queda súper bien. Yo creo que ahí hasta en celular se ve. Entonces, como le estaba diciendo, lo ideal es crear la misma cantidad de observaciones en una variable, para que después cuando creamos una base de datos no tengamos ningún problema. Entonces aquí sería la palabra concepción. Entonces, creamos 1, 2, 3, y ahora voy a hacer la base de datos. Entonces en este caso sería data, identifico que data es el objeto con la flechita, data.frame, voy a decirle que quiero que sea una base de datos. La diferencia entre data.frame y una matriz es que en matriz solamente mis variables o mis valores van a ser numéricos, no voy a poder tener variables categóricas. La única diferencia con DataFrame es que voy a poder hacerlo con variables categóricas igual. Entonces aquí, en el orden que yo quiero que vayan las variables. Como la variable 1 sería el indexado, que sería el número que le voy a dar a cada observación, yo iría primero. Var 1. Después la variable que yo quiero ir segundo. Yo quiero que vaya primero a set. Y después que vaya ahí. ¿Ya? Oye, Benja, disculpa, una duda. Dime. Es que a ti se te veían las repeticiones en la consola, pero a mí no. ¿Por qué pasa eso? Porque yo las vuelvo a pedir en la consola solamente escribiendo Z. Ah, ya. A ver. Cada objeto que quieran ver, Sí, ahí funciona. y vayan creando, lo pueden llamar Ahí me salió. en la consola con el nombre. Parece que ahí se cortó un poco el audio. ¿Ya? Y después cuando haga... Se está cortando el audio esta. ¿No funcionó? Sí, cuando escuchen que se corta el audio, pónganlo en el chat ya. Para que no nos perturbamos entre nosotros. Porque a veces son en nuestros propios internet. Sebastián. Tiene la ayuda a memoria que tienen al lado donde se van guardando los la variable o los objetos que van creando. La aprietan aquí, se amplía o le va observando datos. No es necesario que estén lanzados o ordenados. Entonces no sé, en vez de la mayor, entonces pueden ir haciendo simplemente complicando de aquí, desde arriba.
Se nos cayó el Benja. Ya, bueno, por mientras. A ver si yo puedo salvarlo un ratito. Benja, te nos caíste. La caída de Benja. Está medio... Te me caíste, Benja. Parece que anda medio lagueado tu internet. Escucho. Ah, pucha. Algo pasa con Benja. Con el internet de Benja. Sí. Yo debería de abrir el R. Bueno, entonces por mientras que Benja va volviendo... Benja va volviendo... vamos presentando lo que no se habían presentado. Pues. O que quieren discutir la materia o algo así. Ahí entró. ¿Alguien puede compartir los códigos que colocó el Benja para ir al día? ¿Al chat, por favor? Sí. Que lo puede compartir los comandos. Es súper buena idea eso, estar compartiendo los comandos con el chat. Interactúen entre ustedes. Ahí está. Vale. Benja. ¿Ya se te arregló el internet? Hoy se nos cayó de nuevo. Ya bueno. ¿Qué estábamos viendo? Para crear variables. Ya, Rodrigo Cárdenas. Ya explícanos lo que copiaste, Rodrigo, por mientras. Ya bueno. Es que lo que pasa es que R funciona como en base a objetos. Entonces uno tiene que ir creando objetos en el programa y estas son algunas formas que Benja explicó de cómo crearlos. Por ejemplo, la X que va desde el 2 hasta el 50. Bueno, él lo hizo diferente, eso creo que era del 1 al 50. Después la variable que va del 1 al 150. Y ese R-norm yo no entendí qué era, la verdad. Si alguien pudiera explicarlo. Me voy a apagar la cámara por si acaso para que no me afecte tanto en el internet. Ya, yo también voy a apagar mi cámara. Sí, ahora mejor. Ya, bueno. Y mira, RNorm lo que hacía es que crea datos que mantengan una distribución estándar, que se compone como la campana de Gauss. No sé si la han visto cuando hacen análisis, que es necesario que los datos tengan normalidad para hacer algunas cosas. Básicamente entiéndanlo como eso, como voy a tomar 150 datos que mantengan una normalidad de la varianza y que su promedio sea de 34. Es un argumento, yo siempre puedo definir el... Así que... Ya, ¿me escuchan ahora? Sí. Yo te Bueno. escucho. Entonces, eso es lo que estaba haciendo con RNorm. Entonces, con esas tres variables, ustedes pueden crear una base de datos con el data frame. ¿Pudieran todos crear una data frame? Sí, de hecho ahí comparte el código en caso de está en el chat. Ya. Entonces, lo otro que quería ver es que instalaran paquetes. Para poder instalar paquetes hay diferentes formas. La primera y la más básica es haciéndolo con un comando, que es instant.package, y ustedes agregan el que yo les recomiendo siempre es tdbers. Ya, pero hay otros comandos, otros paquetes que van a necesitar, por ejemplo, para importar bases de datos, que ese es Haven. ¿Ya?
Y para llamar un paquete es librería, que es lo mismo. Entonces instalan. Siempre es necesario instalar una sola vez, pero cuando estén trabajando siempre tienen que llamar el paquete. La otra forma de instalarlo es aquí arriba, ¿ya? En Tools, Install Packet, y aquí va a revisar. Aquí pueden buscar el paquete. Aquí está. Y lo gracia aquí es que si tienen instalado diferentes tipos de R, ustedes pueden elegir el que quieran, en dónde quieren instalar. Por ejemplo, si tienen versiones anteriores o si el paquete necesita de una versión inferior, aquí también lo pueden configurar. Y install y se va a instalar. Ya, Disculpa, ¿cómo llego a ese menú? Me perdí. aquí arriba, ¿Ya? en el menú de arriba, en Tools. Ah, ya. Y la primera opción, instalar paquete. Ok. Y ahí si tienen el paquete, no sé, ponte tú que es un paquete que les pasaron en el trabajo y solamente lo inventaron ahí, por el general lo van a venir encriptado o va a venir empaquetado. Y lo pueden hacer por Pender, pero por lo general todos los paquetes están dentro del repositorio de R. ¿Ya? Entonces cosa de buscarlo aquí y lo van a encontrar. Como ggplot, Saben. San ggplot. Esa es la forma de instalar paquetes. Si quieren cargar el paquete, la opción es hacerlo aquí en el código, o la otra opción en el menú inferior de la derecha les va a aparecer la opción paquetes. Y aquí haciendo clic en cualquiera de estas casillas se va a cargar. Por ejemplo, yo quiero cargar solamente de PLIR. Entonces voy y hago clic. Y aquí ya me dijo que lo cargó. ¿Ya? También aquí hay otra forma de instalar, que es lo mismo. Por lo general hay varios caminos a Roma. Y si quieren hacer algo, hay otras formas y cosas de gusto, o que les parece más práctico a ustedes. Y entonces yo lo que necesitaba es que instalaran Haven, o que también otro paquete que es muy interesante es Data. A ver, lo voy a encontrar aquí. Lo que hace Data es que es un montón de variables o de data frame de diferentes clases. Por ejemplo, una de esas es Star Wars. Y Star Wars es una variable, una base de datos de 87 observaciones con 14 variables. O hay otras bases que están precargadas en R, como IRIS. Igual me causa gracia esa cuestión, siempre hacen ejemplos con Iris y al final nunca sirven para nada, bueno. No sirven para nada. Pero en este caso, si quieren practicar, es muy bueno Star Wars. ¿Ya? Por así decirlo, abrir una base de datos, lo que yo quiero saber es cuántas variables tiene y de qué tipo son, y si puedo ver algo entre medio. Entonces, para ese siempre es súper útil STR. Entonces, si quieren probar Star Wars, estas son variables dentro de la variable, ya, para que no se asusten. Pero aquí básicamente están el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos, el género de los personajes, Luke Skywalker, el name. Y si yo solamente quiero ver una, entonces yo pongo, o quiero ver solamente cómo se verían las primeras 5. Las primeras 5 se verían así. La primera observación sería Luke Skywalker, C-3PO, Arturito, Darth Vader. ¿Ya? Siempre van a encontrar bases así. Ya en la otra, por ejemplo, hay OS Arrest, SDR. No, que son 50 observaciones y 4 variables. Eso. Y si yo también quiero saber cuál es lo que trae esa variable o esa base, va a aparecer aquí.
los arrestos en Estados Unidos en el año 73 y considera los 50 estados norteamericanos. Ya, entonces tienen diferentes bases de datos, las pueden cargar como paquetes, las pueden crear ustedes, ya, o hay bases que vienen incluidas en el mismo R. En el caso que tengan que guardar o crear una data en R, la forma en cómo se guarda una base es de esta forma, con este comando save. Lo primero, el objeto que yo quiero guardar, que este sería la base de datos, y después el argumento file en cómo yo quiero que se guarde, el nombre del archivo. Y siempre después del punto tiene que ir rdata. Por ejemplo, yo le voy a copiar la base. Yo voy a decir que df es c ¿ya? Entonces creo la base y ahora la voy a guardar como un archivo. Ahora este es un archivo nativo de R. Solamente R va a leer este tipo de archivo, el punto rdata. Y si yo quiero cargar una base de R, es load y el nombre del archivo, y tiene que estar igual que arriba. Y se van a cargar. Y si yo quiero ir borrando objetos, o yo quiero ir borrando variables, o lo que yo quiera borrar, lo puedo hacer con rm. Ya, por ejemplo, quiero borrar esta base que tengo aquí. Y se borra. Voy borrando. Entonces, ¿se entiende hasta aquí lo de las bases nativas de R? Como que es la más fácil de poder cargar y subir. Si pueden responderme para ver si estoy conectado. Alguien ahí que... Ah, sí. Ah, bien. Sí. Ya esto igual lo pregunto como por curiosidad también. En caso como, por el RM igual es como el remove, ¿cachai? Que RM es como remove. Pero igual creo que hay como un comando que es como para borrar como todo el listado como de los values y los datas, si no mal recuerdo. Sí, sí, está aquí arriba y esto de aquí. Ahí me limpió toda la base. Ya que por lo general es la escobita que está aquí arriba. Uno cuando trabaja, generalmente trabaja con esto de aquí arriba. ¿Ya? Por ejemplo, importar database, como lo van a ver aquí, es mucho más fácil hacerlo desde aquí que ir escribiendo código. Lo vamos a hacer con el Excel, por ejemplo. ¿Todos descargaron la base de Excel que le mandé? Sí. Ya, entonces ahí vamos a ir haciéndolo. Por ejemplo, lo siguiente que siempre se van a pillar, sobre todo desde la INE, van a ser datos en CSV. Ya, aquí puse los dos ejemplos, porque la gracia, por ejemplo, en CSV de las variables o las bases que están hechas en español es que el decimal es la coma y no el punto. Ya, entonces en ese caso es mucho mejor utilizar CSV2. Este comando de la librería React va a empezar a leer cualquier base del español. Entonces, por eso es mucho mejor si ustedes están trabajando con una base que se hizo en Chile, trabajar con este comando, no con el original. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que... Perdón, Meja, ¿el SCP2 es para trabajar como con base de datos chilena en general? Sí. Porque lo ideal es que si la persona que está creando la base, por ejemplo, está siguiendo la línea en el español, el delimitante entre cada observación va a ser punto y coma. Y la coma la va a utilizar como separador decimal. En cambio, en el inglés lo que se hace es que es la coma el separador entre cada observación y el punto como separador decimal. Ya ves. Y eso hace que
se haga confundir a R. Entonces, por ejemplo, lo podemos importar de dos formas. Aquí en text yo puedo aquí buscar la base, que es esta, que es la base del enum, open, pero como está leyendo el read normal, no el 2, no está interpretando bien cuál es el separador de observaciones. Entonces aquí yo también lo puedo manipular y le digo semicolon. Y automáticamente me va a cambiar y lo va a dejar como un cuadrado. ¿Podrías repetir lo último, compadre? Dime. ¿Puedes repetir lo último? Que ahí me perdí. Te estoy cargando la base, pero algo hiciste lo último que me... Ya, mira. Estoy aquí normal en R. Ya, yo quiero importar esta base, la base de enum. Entonces aquí arriba hay un botón donde dice importar texto, que es la librería de React. Entonces, si el problema que tiene el React normal es que la coma no funciona. ¿Ya? Entonces ahí hay que cambiarlo a semicolon. Pero aún así va a seguir teniendo el problema del punto como separador decimal. Federico, necesitamos que vayas mañana a Win a acreditar que se van a buscar unos vines o que vengáis a Curacaví para que te vayáis con Fernando y los vines los acreditéis para que vengan para acá porque yo tengo que ir a trabajar y me tengo que ir. Ahí sí. ¿Cachai? Entonces necesitamos que venga Federico, por favor. Lo que tengo que cambiar ahí no caché dónde. Aquí en el temas familiares, pero el Adolfo me Ya, pidió que por y coma, entonces le pongo... Eso, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? punto y coma, semicolon. Ah, ya. Entonces ahí va a cambiar y va a entender que el punto y coma es el separador de observaciones. Pero lo que no va a cambiar es lo que va a suceder con el punto. Entonces todas las observaciones que sean decimales, R no lo va a entender. Ya por eso, ese problema se lo pueden evitar si utilizan React CSV 2. Ya que básicamente esta librería está diseñada para bases que están hechas por personas en español. Ya, pero a ver, finalmente lo que está diciendo en la consola con los códigos es lo mismo lo que está diciendo al importarlo de otra forma, o la diferencia sería el red CSV2, ¿cierto? Sí, es lo mismo, mira. Por ejemplo, cuando uno lo hace desde aquí, lo que hace el editor, o al menos cuando uno lo tiene, yo lo tengo con Zoom, pero si no lo tuviera con Zoom, aquí me hace el código. Lo puedo copiar y pegar. Lo puedo editar. Por ejemplo, ya quiero subir esta. Lo va a hacer mal. Lo voy a cambiar de aquí. Y cuando ya haga el cambio, yo desde este botón de aquí arriba voy a copiar el código que hizo el botón. Y voy al script y lo pego. Entonces, para evitarse todo eso que es delimitar con punto y coma, ya, y en seguir con estas que son las por defecto, ya, yo me puedo evitar todo ese problema si utilizo el Red CSD2. Es cierto, lo más práctico cuando estén trabajando. Entonces, si es una base que venga de habla inglesa, utilicen el Red normal. Si es de habla española, utilicen el CSD2. Y lo único que van a cambiar es lo importante el nombre de la base y que siempre esté entre comillas y se evitan ese problema. No lo puedo ver de aquí. No, déjame con la mamá y el papá. Entonces aquí, de nuevo, si no quiero filtrar o solamente quiero observar los datos, puedo desde aquí arriba. Entonces aquí me va a ordenar las regiones de la primera hasta la última.
el día de semana, el fin de semana, el tiempo. Ahora lo importante es que cuando estén trabajando, por ejemplo, en ENUT, es que todas las bases de datos tienen un manual. Y ese manual lo que les va diciendo es cómo se categorizó las variables. Entonces una de las cosas que uno ve en una base de datos es el código que tiene la pregunta. Y la respuesta por lo general van a ser números. Entonces si yo quiero graficar, una de las cosas que voy a tener que hacer es manipular la base y cambiar todos los números a palabras. Y cambiar el nombre de las variables a lo que esté diciendo la pregunta. O si yo solamente en ggplot puedo modificar solamente la pregunta. ¿Ya? Entonces por eso es importante trabajar todo y tener todo en la misma carpeta, en el mismo proyecto. ¿Ya? Hay otros comandos que sirven, por ejemplo, si... Dígame. Al final, soy Mauriano, no la puede cargar desde el comando, algo sistema, no sé, pero sí desde el mismo R, porque ahí me sale la base de datos. Si algo por tema no me dejó ver la de ahí. Pero voy a tener el drama que me dijiste, claro, no me reconoce los puntos y comas. Pero voy a estar diciendo que hice mal. Prueba con esta línea. Me deja una acotación, más que otra cosa. Dime. Y probablemente no le cargue porque no sé si fijó el directorio de trabajo. Sí, eso pasa harto. Lo ideal es que uno esté trabajando en la carpeta donde tiene las bases. Ya, o si no, habría que especificar dónde está con el directorio, dónde está en C. Entonces, para evitarse todo eso, los comandos get y cwd o aquí ir moviéndose. Pero lo ideal siempre es abrir desde el proyecto, tener todo dentro del mismo proyecto y ir subiendo las bases. Disculpa, ¿uno puede borrar algún objeto creado? Sí, con RM. Ah, con RM se borra. Con RM se borra o desde aquí arriba. Estaba viendo y creo que no me funciona por la ubicación de la base porque tampoco me funcionó. Ahí habría que revisar el computador y la línea del código. No sé, si quieres después lo revisamos. Ya, bacán. Aquí, como les decía, si yo lanzo el read normal, lo que me va a pasar es que me va a decir un error, porque el archivo no tiene especificación o no está diseñado como pide que sea el comando. En cambio en read cs2 no tiene el problema del error, porque entiende que es así, que es el punto y coma el separador, y creó la base. Entonces, tienen esta opción para ir filtrando, viendo la base rápidamente, ¿ya? O tienen head. Voy a ver las primeras 5 observaciones, pero eso no, si se dan cuenta, en la consola no es bastante legible porque son muchas las variables. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuántas son las variables y las observaciones que tiene, me dice de que esta base de datos, la de ENUT, tiene 34.000, o sea, 34.000 observaciones aproximadamente y 710 variables. Si quiero puedo ser más específico y ver una, por ejemplo, EF hogar.
solamente quiero ver la variable ID hogar. Me voy a decir que son las primeras 5 de ID hogar. Tiene 5 de región. Y Tiles hace todo lo contrario. Nos muestra, pero las últimas 5. Lo que hace el comando tape es que si es una variable categórica, va a ver cuántas veces se repite. Entonces aquí lo que hizo tape es que contó cuántas veces se repitió el mismo número de la variable WGTH. Y si yo quiero sacar una tabla de proporciones de cuántas veces se repite, es prop.table, otra función dentro, porque una función puede tener otra función dentro, la función tape, y si yo quiero ser más a la vista humana, lo multiplico por 5. Y yo ya sé, pero si se dan cuenta, cuando hay muchas variables y muchas observaciones, esto no es muy legible. Dame, si lo utilizamos con otra base. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repite el color de piel? Lo lanzo. Y aquí solamente por el zoom, que me deja verlo bien. Ahí está. Entonces me dice, por ejemplo, que negro es el 15% de los datos. Pelo blanco el 4,87% de los datos. Rubio 3,65%. Marrón el 21% de los datos. Solamente si hago una tabla de proporciones con respecto a una categoría en específica que tengo en una base. Solamente ahí me dice la cantidad, pero en frecuencia absoluta. Son 13, 1. Entonces esas son las formas más rápidas que yo les podría dar, los comandos más rápidos para analizar una base, que es el table y el prop.table. Y siempre multiplicarlo por 100 para yo saber cuánto es en porcentaje más legible en un gráfico que yo puedo hacer en un informe rápidamente. Ahora, si yo quiero subir un Excel, ya lo que yo voy a hacer es desde aquí importar Excel. Voy a buscar la base de Excel, que es la que le mandé los ejercicios, y me va a encontrar al tiro. Ya cuáles son los productos, me dice al tiro que es una base, o sea, una variable carácter, que son números y que son lógicos, porque básicamente como no tiene nada o son unas columnas vacías, lo lleno de NA. Si yo quiero cambiar la hoja de donde yo quiero que esté, por default siempre va a ser la primera, la hoja 1 o la hoja 2. Aquí puedo cambiar la hoja de cuál Excel quiero subir los datos. Yo solamente quiero subir la número 1. Ya, como aquí me dice, así también se puede copiar y pegar y se va a subir en el script. Yo solamente pongo import y me lo va a importar. Ya, aquí les voy a enseñar otra forma de modificar las variables. Por ejemplo, yo quiero saber el costo neto. Para eso tengo que multiplicar cantidad por costo unitario. Entonces, ¿qué le hago yo a R? Especifico que la variable o la base ejercicios, la variable total neto, es
base, el costo unitario, y lo multiplico por la cantidad. Lanzo y me dice al tiro que cuánto es el total neto. Lo modifico, eliminó todos esos datos vacíos y me dejó el cálculo que le pedí hacer. Ya si yo quiero saber, por ejemplo, el IVA, la variable IVA sería el total neto por 0,19. Y lo lanzo, lo cambio. Y el total bruto sería la suma de estas dos columnas. Si no decías controlando la wea, habla tú. Y lo cambio. A lo mejor yo quiero filtrar o quiero saber cuántas veces se vendió el mismo producto, cuántas veces se repitió la misma variable categórica. Entonces de nuevo, table, y le digo ejercicios, perdón, producto. Y me dice que DVD portátil se vendieron 6 veces, impresora láser se vendieron 4 veces, mouse inalámbrico 6 veces. ¿Ya? ¿Y cuál sería la proporción entonces de esas ventas? No lo multiplico por 100. Entonces se dan cuenta que lo que habría que hacer solamente por cálculo sería elevar eso, sería 13%, sería 20%. Entonces si yo lo quiero decir, por así decirlo, a ojo humano, lo multiplico así. Entonces el mouse inalámbrico es el 20%, el televisor el 13%, la impresora el 13%. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, voy un poco más lento, pero creo que cacho. Ya está, podemos ver un poco el código del ejercicio. Sí. Vamos a hacerlo todo desde aquí, ¿ya? Entonces, A mí no me resulta que mandaron por el chat. O sea, hay que cargar primero la base. hay que cargar la base, así se importa. ¿El ejercicio? Si la base de ejercicio hay que importarla. Antes de todo. Antes que todo siempre hay que importar todas las bases. Entonces aquí, si se dan cuenta, cuando yo estoy importando la base de forma con los botones que me da RStudio, lo puedo hacer aquí directamente o puedo copiar el código. Entonces lo voy a hacer ahora solamente copiando el código. Entonces, aquí tengo que cargar la librería redxl, es decir, leer lo que venga desde Excel. El objeto ejercicios va a ser la importación de la base de datos ejercicios.xls. ¿Ya? Y view es para ver la base, es solamente para que me vea aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo ya probé todos los comandos, aquí tengo el historial. Ya sé que lo primero que quise hacer después de esto fue crear el total neto. Entonces lo mando, o lo puedo mandar a la consola, o lo puedo mandar al script. Lo voy a mandar al script y lo dejé. Este no funcionó, entonces lo guardo aquí. Debajo de ese quise hacer esto, entonces lo guardo aquí.
después de crear el IVA, quise crear el voto total. Entonces lo tengo aquí. Después quise ver cuántas veces se vendió un producto. Aquí la proporción que me da, pero digamos lo que ojo de mar. Pero es lo mismo, no voy a tener maleta, no voy a tener nada para ir al campo. Voy a dejar la casa botada. Pero si ves, no reemplazo. Y eso fue todo lo que hice. ¿Ya? Y vuelvo aquí al guardador de objetos. Ya, digan, no se digan, voy a venir a la reunión. Lo voy a copiar y lo voy a subir así textualmente al WhatsApp. ¿Ya? Todo lo pruebo. Y esta es como la ventaja en el sentido de reproductibilidad. Si ustedes siguen la línea así como están, no tendría que haber problemas, salvo que no estén el script y la consola no esté trabajando en la misma carpeta donde esté ejercicios. Ya si ni el script ni la consola están trabajando en esa carpeta, van a tener que especificarlo y tienen que partir desde C, que el disco duro, la carpeta de su nombre por lo general viene, en el caso mío viene Benja, y después la carpeta de documentos, y después documento en taller, y después en taller 2, y ahí recién está ejercicio. Para evitarse eso, como lo había enseñado en el primer caso, tienen que abrir el proyecto desde aquí, Open Project, y ahí abren la carpeta donde están trabajando. Y si todavía no la tienen cargada en R, New Project. Pero en caso contrario, si ya están trabajando en la carpeta y tienen todo dentro de la misma carpeta, no habría problemas con que simplemente escriban el nombre del archivo, que está aquí. El manual, ejercicio. Y si la aprieto, RStudio igual reconoce que la puede importar. Y entonces también se facilita en ese. Aquí importar también pueden SPSS, SAS o Stata. Ya aquí la gracia es lo mismo. Me va a aparecer código de cómo se puede hacer manualmente, y aquí lo que va cambiando es el reap-SAP. Si yo quiero cambiar a SAS, lo puedo hacer aquí. Si yo quiero cambiar a Stata, lo hago desde aquí, del formato. Y lo otro es exactamente lo mismo que en el Excel. Busco la base y modifico. Todos los menús para importar son iguales. ¿Ven? Lo único que va cambiando son algunos argumentos, que aquí yo lo puedo cambiar desde aquí. SAS, Stata, SAP. Yo nunca he trabajado con ninguno de estos dos, en verdad. No sabría decirle de dónde vienen. Si en algún día lo logran, me lo comentan. Pero en realidad aquí tienen todos los demás. ¿Vamos todos bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, algo que también les quería enseñar son los operadores lógicos. El primer operador lógico son los mayores y menores. Entonces aquí yo estoy comparando números. Ya cuál es, si estoy comparando si 0,567 es menor que 0,56743.2. Ya si yo lanzo esto en la consola, lo que me va a arrojar es que es verdad.
El primero, los tres operadores lógicos, mayor, menor, y aquí tenemos los de verdad o falso. ¿Ya? Aquí me va a decir falso. ¿Por qué? Porque 0,789 no es mayor que este número. ¿Ya? Aquí la matemática, lo que nos decían es que la desviación estándar, este es el comando para sacar desviación estándar, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Entonces cuando yo le pregunto a R igual, le estoy diciendo compárame si estos dos objetos son iguales. ¿Ya? En estadísticas nos dicen que sí, así que vamos a probar. Me dice no fund porque Y no existe. Así que vamos a crear Y. Y vamos a crear B, que sería la varianza de Y. ¿Ya? Aquí tengo los dos objetos creados. Yo tengo Y ya tengo B, que sería la varianza. Entonces de nuevo vamos a comparar. ¿Será igual? Es igual. Ya la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y este símbolo es para preguntar si es distinto. Aquí voy a preguntar si la desviación estándar es distinta a la raíz cuadrada de la varianza. Me va a decir que es falso porque en efectivo sí son iguales. Ya por eso no es distinto. Por ejemplo, si yo le dijera la desviación estándar es distinta a la varianza, lo que me va a devolver R es que es verdad, son distintos. Ya esto sirve mucho cuando ustedes van a hacer filtros. Ya más adelante les voy a enseñar a hacer algunos filtros rápidos. Y este sería el primer filtro. Ya para poder utilizar el comando filter como lo estoy utilizando yo, tienen que cargar la librería latviverse, ¿ya? Tienen que cargar Tdiverse porque aquí, si se dan cuenta, entra en conflicto, porque filter antes de Tdiverse no funcionaba igual, ¿ya? Pero todo el tiempo el filter lo que hizo hacer es que en vez de hacer un filtro en 2 o 3 líneas, ahora se puede hacer en una sola. ¿Ya? Entonces aquí el filtro más simple es que yo quiero filtrar, por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando la enum. ¿Ya? Entonces voy a cargar de nuevo la enum. ¿Cómo se hace eso? Con React CSS 2. Está trabajando todavía. Si aprieto aquí voy a interrumpir. Ahí, como se eliminó, ya se terminó de cargar. Entonces voy a filtrar que la base de enum quiero juntar a quienes en la pregunta F11-11 respondieron 1, que eso es sí, y que son de la región 13, o sea, son de la región metropolitana. Todas las personas que respondieron a esta pregunta sí son de la región metropolitana. Eso yo estoy filtrando aquí. Y esa va a ser mi muestra. Y lanzo. Entonces, veo que mi muestra tiene 304 observaciones, que bajó considerablemente con la base de datos. De 34.000 bajamos a 304. Pero sigue teniendo la misma cantidad de variables. Y el segundo operador lógico que vamos a utilizar harto para filtrar es O, que se hace con esta rayita vertical. Ya a mí esa tecla la puedo hacer con la que está a la izquierda del 1 en mi teclado numérico. Y este I lo puedo hacer con la combinación mayúscula 6. Entonces, filter siempre va a funcionar así.
elijo la base donde estoy trabajando y le digo las variables que quiero filtrar y por qué la quiero filtrar. Aquí le estoy diciendo 1, aquí le estoy diciendo la región 3. Aquí en esta muestra quiero filtrar a las personas que me dijeron que sí y que me dijeron que no. ¿Por qué quiero filtrar a las personas que dijeron que sí y que dijeron que no? Porque muchas veces, aquí está, lo que se van a encontrar es que hay un 96, hay un 99, hay un 0, que estos son personas que no responden, que no quisieron responder o que no tenían una respuesta, a pesar de que si yo empiezo a contar los NA, me voy a dar cuenta que hay muchas personas más que no contestaron esa encuesta, pero simplemente se la saltaron. Ya según el tipo de encuesta que estén haciendo, o van a encontrar un NA o van a encontrar un no responde categorizado con otro número, en este caso 96. ¿Ya? Entonces, yo no quiero, para hacer los cálculos, contar las personas que no respondieron. Yo solamente quiero contar a las personas que respondieron o que sí o que respondieron que no. Por eso utilizo OR. En cambio aquí solamente estoy filtrando a las personas que dijeron que sí o que dijeron que no. Entonces puedo hacer una muestra diferente, una muestra 2, donde colocar a las personas que dijeron que no, pero siguen siendo de la región metropolitana. Y ahí me doy cuenta que en la región metropolitana, con respecto a la muestra 1, que era de 304 si no mal me equivoco, pasó a ser 2670. ¿Qué son los NA? Los NA son los datos que no están registrados en R. Son las celdas vacías, por así decirlo, en Excel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un conteo de NA para saber cuántas personas no respondieron y se saltaron eso? Lo más simple es hacer un table is.na, un contador de NA. Básicamente, si lo hago solo, is.na, y pongo la muestra, o pongo df, me va a arrojar una lista de cuántas veces eso ocurre y cuántos no. Cuántas celdas o cuántas observaciones corresponde que sea un NA. Si me dice true es porque es un NA. Ya, esto no me sirve a mí, yo no lo quiero saber. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es que lo cuente por mí, utilizando table, una función dentro de otra función. Y me va a decir que 23.000 personas no respondieron esta pregunta. En cambio tenemos respuestas de 10.706. Ya, pero si solamente quiero saber los NA, los sumo. Sum.na. Y me va a dar la misma respuesta que true. Entonces, como le había mostrado en los otros filtros, aquí voy a filtrar solamente a las personas que respondieron que sí y que no en esta variable. Luego la muestra y quiero saber cuántos son. En proporción, las personas que dijeron que no es el 91%. Pero de la muestra, ¿cuántos dijeron que no de todo el universo? O sea, no de todo el universo, sino que solamente de las personas, de todas las observaciones que hay en la base, me va a dar cuenta que las personas que dijeron que no es el 91.51. Ya, porque aquí solamente estoy las personas que sí y las que no. En cambio aquí me contó a las personas que sí y las que no, pero no me contó los NA. Nos saca una proporción de NA. Entonces, si yo quiero eliminar los NA directamente de una base, tengo que hacer lo de la siguiente manera. Entonces yo digo que
de la base D y F, abro los corchetes, le pido que lo elimine con el abrir una exclamación, is.na, y especifico la variable donde quiero que elimine los na. De la base de F, la número 1, y la coma. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que solamente en esas filas. ¿Ya? Y ahora los sin na, si yo los vuelvo a contar, son is.na, lo sumo todo. ¿Qué hizo aquí? Dame un segundo. Ya hizo todo lo contrario, me sumó todos los na. Muéstrame efectivamente, los NA me los contó de la pregunta 12 en adelante, la F11 los eliminó todos. No hay NA. Ya, así que aquí les voy a mandar el cómo se filtran los NA. ¿Están bien hasta aquí? Les pregunto que ya son las 10. Porque faltaría modificar variables, que sería un poco más. Yo creo que déjalo hasta acá, Benja, porque modificar y manipular datos igual es un tema largo. No, pero igual la cosa necesito como repasarlo un poco también, como que me perdí en un momento. No sabría decirte cuándo. ¿Qué dicen los demás? Yo me perdí toda la clase porque no copié los códigos que enviaron, cargué la base y no resultó. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí? En la siguiente taller lo repasamos y ahora yo les subo el script hasta donde lo dejamos. Sí, por mi parte acá. Ya, oye Benjamín, gracias por la clase. Yo me metí acá un poquito al final, pero algo cacho. Y si hubiera algo con el que pudiéramos seguir el relato de lo que nos fuiste haciendo, yo creo que nos va a servir para enchufarnos a varios. Pero sí, yo creo que hasta aquí es bastante materia. Ya entonces la dejamos hasta aquí. Yo dejo de grabar aquí.